Los preparados parenterales son productos farmacéuticos estériles que son administrados al cuerpo humano por inyecciones. Solo puede inyectarse de forma líquida, lo cual significa que el preparado parenteral debe de ser un líquido que pueda ser inyectado de manera segura, o bien un material que pueda ser de agua estéril u otro solvente estéril antes de su administración. Las preparaciones parenterales pueden adquirir el empleo de solventes, estos con la finalidad de ajustar su pH, aumentar la solubilidad, evitar la degradación de los principios activos o también proveer la preparación de propiedades antimicrobianas. Existen diferentes tipos de preparaciones parenterales, las cuales se van a mencionar 5 de ellas. Las primeras son las preparaciones inyectables, las cuales son disoluciones, emulsiones o suspensiones estériles de excipientes añadidos en agua para preparaciones inyectables. Uno de sus ejemplos son la ceftriaxona, que se usa para tratar ciertas enfermedades ocasionadas por bacterias. La siguiente es la metoclopramida, la cual es para aliviar los síntomas provocados por el vaciamiento lento del estómago en personas que tienen diabetes. Otro de sus ejemplos son el acetaminofén, que también conocido por paracetamol, el cual alivia el dolor leve o moderado y para reducir la fiebre. El siguiente son las preparaciones para perfusión. Estas son disoluciones o emulsiones acuosas y estériles cuya fase continua es agua. Son lipídicas y prácticamente exentas de partículas. Algunos de sus ejemplos son rituximab, infliximab y nivolumab. Estas son anticuerpos monoclonales, es decir, son proteínas artificiales que actúan como anticuerpos en el sistema inmune. El siguiente tipo son las disoluciones concentradas. Estas disoluciones estériles son destinadas a su inyección o perfusión después de su disolución. Antes de su administración se diluyen hasta el volumen indicado en un líquido específico. Uno de sus ejemplos es el Ultravis, el cual funciona como medio de contraste radiológico, el cual es una solución muy concentrada. Otro de los tipos de preparaciones son en polvos, las cuales son sustancias sólidas y estériles que son distribuidas en sus envases definitivos. En un envase se encuentra lo que es el polvo y en el otro se encuentra el agua, que ambos son estériles. Uno de sus ejemplos son el trastuzumab, el cual funciona como un anticuerpo monoclonal, esto para protegerse de las infecciones por virus o bacterias. El otro es inotuzumab o sogamicin, la cual es un anticuerpo fármaco que se usa para tratar la leucemia. Y otro de sus ejemplos es la ampicilina, que es para el tratamiento de infecciones producidas por bacterias sensibles. Y como por último de los tipos es los implantes. Estas son sustancias sólidas y estériles de tamaño y forma apropiados para su implantación parenteral, las cuales liberan sus principios activos durante un periodo de tiempo prolongado. En esto se ejemplifica con la goserelina, que es para suprimir la producción de hormonas sexuales. Área clase A. Esta clasificación corresponde al área donde se realizan llenados asépticos, operaciones asépticas, muestreo, pesado y surtido de insumos estériles. Existen requisitos que se deben tomar en cuenta, como lo son los controles, el tipo de vestimenta, instalaciones, sistema de agua y aire. El tipo de vestimenta en estas áreas consiste en overoles, escafandra, gogles, cubrezapatos y guantes estériles para el área aséptica. Temperatura y humedad. Tiene que tener una temperatura de 18 grados Celsius a 25 grados Celsius, con una relativa del 30% al 65%. Los cuartos de clase A deben cumplir con estos parámetros. No aplica para módulos de reflujo unidireccional. La presión diferencial y flujo de aire tiene que ser mayor a 15 Pa con respecto a cuartos adyacentes. Aplicando en concepto de cascada, la zona de flujo unidireccional debe cumplir con parámetros de velocidad de flujo de 0.45 metros por segundo más menos 20%.
el número máximo permitido de partículas totales, metros cúbicos, condiciones de vestimenta estéticas y dinámicas, son de 0.5 macro, que es igual a 3520 por 3520, al igual que para 5 macro es igual de 29 por 29. La frecuencia de monitoreo tiene que ser continua durante todo el proceso de llenado. Para las partículas viables, UFC, una placa de sedimentación de 90 milímetros de diámetro, con exposición no menor a 30 minutos y no mayor a 4 horas. Eh, una, 1 metro cúbico, muestreo de área, una placa de contacto de 55 milímetros de diámetro y un par de guantes, que es muestreo de guantes en 5 dedos. Su frecuencia de monitoreo tiene que ser continua durante todo el tiempo que dure el proceso de llenado. Procesos de manufactura de polvos inyectables. Primeramente, los polvos inyectables son sustancias sólidas y estériles que al agitarlas en el volumen prescrito de un líquido estéril especificado, producen rápidamente una disolución. Actualmente existen 3 métodos para la manufactura de polvos inyectables. Estos son por cristalización estéril, secado por atomización y liofilización. El primer método es por liofilización, que de hecho es el método más empleado. También es conocido como secado por congelación. Este es un proceso físico donde se extrae el agua de un producto manteniendo sus propiedades y estructura interna de forma que pueda ser reconstituido fácilmente a su estado anterior mediante la adición de agua. Los pasos para la liofilización son los siguientes. Primero es la congelación de sustancia. Aquí es la transformación del producto básico mediante la extracción del calor para crear un estado adecuado. Posteriormente es la eliminación del agua en forma de hielo por sublimación y finalmente se obtiene el polvo estéril. El siguiente método es por cristalización. En el primer paso se pueden ocupar 2 métodos, que puede ser por disolución del principio activo junto con un solvente o por disolución saturada junto con un antisolvente. Posteriormente, el segundo método es la filtración esterilizante, que sirve para darle el carácter estéril. Luego sigue la formación de cristales, que esto es en presencia de calor. Finalmente es el secado y pulverización. El último método es secado por atomización. El primer paso es la disolución del principio activo junto al excipiente. El excipiente debe de ser de naturaleza acuosa para permitir que el fármaco ya preparado pueda integrarse al organismo. Finalmente, la suspensión es sometida a gas caliente, es decir, secado rápido, para obtener un polvo seco. Excipientes empleados. Los excipientes sirven para mejorar la estabilidad y seguridad de la preparación y no deben de contener colorantes. Los excipientes que se emplean son los solubilizantes, reguladores de pH, isotonizantes, conservantes antimicrobianos y antioxidantes. Los solubilizantes son para aumentar la solubilidad del producto activo poco solubles en agua. Estos pueden ser generalmente glicerina, lectina, ciclodextrinas o sodio. Cabe destacar que esto dependerá mucho del producto en sí. Luego tenemos los reguladores de pH, que generalmente se emplea hidróxido de sodio o soluciones tampón. En isotonizantes se pueden usar cloruro de sodio, sacarosa o glucosa. En antioxidantes sirven más que nada para reducir la oxidación del producto activo y de excipientes. Los conservantes antimicrobianos garantizan la seguridad y estabilidad microbiológica del producto. Estos deben de tener un amplio espectro de actividad, deben ser estables y eficaces en amplio margen de pH, solubilidad adecuada y no deben causar irritación, toxicidad o reacciones alérgicas.